Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de una violación a nuestra A los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en Diputados Televisión, de cara al pueblo, una vez más, para pensar en voz alta, en un espacio donde las ideas saben perfectamente bien, no solo se debaten, sino entrecruzan una Argentina que espera del Congreso las leyes que regulan nuestra historia. Hoy con colegas vamos a hablar de una Argentina que fue y que se repara. Hola, compañeros. Muchísimas gracias. Hola. Mirá, él es Mario Fiore. Él es Sergio Gutiérrez. Él es Matías Benítez. ¿Y sabes de qué vamos a hablar? Gracias por acompañarnos. Ustedes que han sido testigos en este recinto de un debate que por unanimidad concluyó, de que interesante, cuando convirtió en ley y por unanimidad el proyecto que contempla una indemnización a los ex empleados de YPF, aquellos que fueron excluidos del pago de las acciones de aquel programa de propiedad participativa. Te lo vendían como era la Argentina soñada. Te liquidaron las empresas madres de la Argentina y te dejaron miles de trabajadores y trabajadoras en la calle. Y después la historia se tuvo que, de alguna manera, reparar. Bueno, este Congreso lo reparó. ¿Qué pasó? Bastante simple, tomando el punto de partida, 1989, con la ley de reforma del Estado que impulsa Menem, ni bien llega a la presidencia, y que permite la privatización de las empresas madres, como vos bien decías recién. Sí. En el 91, YPF se privatiza, a partir del 1 de enero de 1991. Sí. Las personas que trabajaban hasta ese momento ahí, miles, eran 40.000 personas, pasaban a tener participación en el programa de propiedad participada. Acciones, eso significaba acciones. ¿Todos? Todos. ¿Era optativo? ¿Usted señor, no señor? Todos. Fue, digamos, el señuelo que le pusieron a los trabajadores para que aceptaran la privatización. Claro. Y la ley de privatización que vino. ¿Qué dice el compañero? Nunca se llevó a cabo esa participación de los trabajadores. Nunca se llevó. Y no solamente incluía a YPF, sino otras empresas que también habían sido privatizadas. Exacto. Luego de que cerca de 40.000 trabajadores estaban en ese momento, antes de la privatización, trabajando para YPF, luego de la privatización quedaron 10.000 trabajadores. 30.000, un poco más de 30.000 trabajadores quedaron despedidos directamente, y luego obviamente estos 36.000 casos son los que vienen a encontrar una reparación histórica luego de 25 años. Claro, cuando yo leo que esta iniciativa que otorgó, primero diputado, senado, diputado, otorga 36.000 familias de empleados de la petrolera estatal. Son las personas que Cavallo, siendo ministro de Economía, y Armando Caro Figueroa, ministro de Trabajo de Menem, sacan una resolución que después judicialmente cae, pero muchos años después, en las cuales dejan solamente a 10.000 personas dentro del programa de propiedad participada, que eran los que no habían sido despedidos en el 93. A partir de ahí empieza el recorrido judicial de estas, hubo 4.200 planteos judiciales en los distintos tribunales del país. Recién en el 2001 la Corte Suprema de Justicia saca un fallo en el que le da la razón a los trabajadores. Eran los 40.000 que tenían trabajo el día de la privatización de la empresa, los que tenían que participar de las acciones, y sale una ley en el año 2002 en el cual el Congreso hace lo mismo que hizo ahora. El tema es que nunca se ejecutó. Nunca se les pagó. ¿Y qué pasó en el durante, Gutiérrez? En el momento de la privatización, donde lo indicaba, como decía Mario y Matías, en el momento de la privatización estaba estipulado que las acciones de los empleados eran del 10% una vez privatizado. Todo eso no se cumplió. Había resoluciones, había proyectos de ley aprobados por este Congreso Nacional donde no le dieron el derecho ni la oportunidad de los trabajadores ni siquiera reclamar de ese 10% de las acciones. Todo esto estamos hablando de la época de los 90, ¿no? De esta privatización de una empresa madre y orgullo de
de todos los ¿Y argentinos. cómo se remonta la posibilidad para que esto se constituya en un proyecto y hoy se constituya en ley? Una política de Estado, una política de Estado. Sí, una política de Estado y una decisión política de que los trabajadores estipulados por la ley, como decíamos antes, todo el repaso que hicimos, le daban los derechos nada más ni nada menos que a los trabajadores. 36.000 indican, y el 29 de abril de este año es un momento histórico para los trabajadores y para aquella familia y para la institución, en definitiva, de este Congreso Nacional, porque todos los bloques partidarios que integran esta honorable Cámara dieron por voto por unanimidad, ¿no? No es menor que haya salido por unanimidad y tampoco es menor que haya sido el emblema de uno de los partidos que había sido por ahí la historia distinta, ¿no? Dentro de esta Cámara, que es el Partido Obrero. Había sido emblema de ese partido, de ese proyecto, que luego terminó obviamente logrando una gran adhesión de todos los otros espacios políticos, ¿no? ¿Nadie se opuso? Nadie se opuso. En la discusión, en las comisiones, algún bloque de centro-derecha planteó que el camino era judicial. Le hicieron ver... ¿Cuánto camino judicial? Exacto, recorrido? que estaba todo recorrido, que había un fallo de la Corte Suprema del 2001, que habían pasado 13 años y que la gente en definitiva no podía cobrar y que además no todos podían cobrar porque no todos hicieron juicio. No todos, y esto abarca a todos. Esto abarca a todos, salvo a los que los poquísimos casos que cobraron por sentencia judicial, sí. Pero inclusive los que no cobraron, los que cobraron, pero no cobraron el total de lo que hoy se les va a pagar, que son más o menos 320.000 pesos va a cobrar cada trabajador. Sí, claro. Los que no cobraron ese monto van a poder cobrar lo que le falta. Claro, la Unión Cívica Radical en ese debate exigía que se haga en forma inmediata ese pago, esa cancelación de la deuda con los trabajadores. Digamos que había un debate unificado y así lo trasladaron en los votos, que los derechos ya se tenían que otorgar a los trabajadores, claro. Pero que había de alguna forma, algunos partidos planteaban un monto más elevado hacia los trabajadores. Después hubo un pequeño debate dentro del mismo recinto y un acuerdo entre todas las partes para que se llegue a ese acuerdo, como decía Mario, de 956 acciones trasladadas en pesos y que sea pagado en bonos. Y lo que es muy importante es que los propios ex-IPFianos, los propios trabajadores o ex-trabajadores, son los que en asambleas en todas las provincias argentinas fueron tomando decisiones, fueron aceptando las distintas propuestas que se hizo en la Cámara de Diputados y los que terminaron convalidando de acá desde las gradas, aplaudiendo y emocionados, lloraban en algunos casos. Hay gente que perdió en el camino compañeros de trabajo que se fueron y de lucha, sin ningún tipo y que de se fueron sin ningún tipo de compensación. De esto se trata, de cara al pueblo. Y hoy el Estado Nacional, luego de mucho peregrinar de muchos de los ex-IPFianos, que nos esperaban día a día, durante años, durante estos últimos 20 años, los legisladores, que fueron y golpearon las puertas de los gobiernos nacionales de estos últimos 20 años, hoy van a obtener una justa reparación. Nosotros vamos a ratificar, presidente, que indemnizar es compensar un daño. Acá se les causó un daño, se les privó de algo que tenían derecho. El Estado, con mucho sacrificio, dispone pagarlos. Y además dispone pagarlo a todos los que fueron excluidos del programa de propiedad participada. No va a quedar ninguno de los que fueron excluidos sin que se analice si tienen una justa reparación. Es falso cuando se dice que quedaban afuera. Acá van a cobrar los que no hicieron juicio, los que no cobraron nada, los que hicieron reclamo administrativo y aún los que hicieron juicio y cobraron los juicios también pueden cobrar. Van a cobrar la indemnización que estamos fijando, 956 acciones de YPF al valor de mercado el día de la publicación. No te vayas, ya venimos. Nuestro partido va a acompañar la sanción de la ley y va a acompañarla porque realmente lo vivimos como un día de reparación a los trabajadores de YPF, a los ex trabajadores de YPF, de reconocimiento a los 20 años de su lucha y de autocrítica también, de autocrítica porque es el Estado el que los marginó y todo empezó allá en el año 1989, con la famosa y perversa ley de reforma del Estado que todos se deben acordar.
Uno piensa en la década del 90 y de qué manera se arrebató las empresas del Estado y de qué manera en el remo a contraviento los poderes constitucionales recuperan. Pero no solamente el patrimonio, sino el derecho de los trabajadores. Esto fue. Así fue. Estamos hablando de YPF, si recién nos encontraste, estás hablando de YPF, porque le habían prometido que iban a tener acciones participativas que nunca se les pagaron, nunca se les pagaron. Nunca se les pagaron y yo creo que toda la Cámara, todos los bloques, sintieron que estaban cumpliendo con una carga de la historia, que eran estas personas que en el comienzo de los primeros años de la democracia fueron perjudicados arbitrariamente por una decisión del Estado. Sí. Y que tuvieron que luchar durante 25 años, primero en los tribunales 25 años. Y después en Calculemos el Congreso. que un trabajador activo entre los 30 y algo más. Han pasado 30 años. Exacto. Casi 30 años. Hombres y mujeres que en el tránsito habrán barajado otras oportunidades de trabajo porque hay que sobrevivir. Y mientras tanto es esa asignatura pendiente. Porque ¿cómo los caracterizan? YPFianos. YPFianos. Y algunos le ponen el ex YPFianos. Se le deben ser muy orgullosos. Sí, porque... Deben estar muy contentos, como decir, que todo este espacio alborozado, emocionado, aplaudía la resolución. Sí, en esa sesión realmente la emoción invadía en cada rincón del Congreso Nacional y como decía... Porque no es solamente plata, es que te devuelvan lo que te sacaron, te arrancaron en realidad. Sí, los empleados o los YPFianos nos abrazaban algunos colegas y, sí, claro. y hasta no le salían las palabras de la alegría que sentía en ese momento. Qué cosa loca, ¿no? Digo, ahí estuvo Repsol y compañía. España no tiene petróleo. Exacto. Y todas las remesas iban a ese país que en lo peor de la crisis el petróleo argentino le sirvió para amortiguar. Y llevarse todas las ganancias hacia afuera, ¿no? Tal cual, hacia España. Y tapando todos los baches. Agotando las reservas sin invertir un euro. Una moneda. Más de un 90% de las ganancias netas de YPF en estos 10 años de privatización fueron directamente giradas a España y la plata que quedó en Argentina fue mínima, sí. Fue realmente mínima, fue un saqueo. Sí. La gran cantidad de trabajadores que quedaron en la calle sin ningún tipo, 26 años, un año más que la lucha eso estaba de pensando, estaba pensando toda tu vida maravillosa y te deseo 1000 años más. Digo, toda la vida de una persona es la vida de pelea para recuperar algo que te arrebataron. Eso estaba pensando. Sí. Y qué bueno que en la juventud, y son miles también, hoy tomen conciencia de lo que, bueno, sabemos a mi generación y también la de ustedes, cómo atravesó la dictadura. Pero también el 90 atravesó todas las familias argentinas. Los 90 son la continuidad de las políticas económicas implementadas por la dictadura, ¿no? Eso se ve claramente con el tema de las privatizaciones. Te quedó a la mitad de camino, te necesitaban el tiro del final. Exacto. Lo bueno de esta ley es que repara también, no solo lo que hizo la empresa que se quedó finalmente con YPF después de la privatización, sino lo que hizo el Estado, pues recordemos que eran 2 ministros, Cavallo y Caro Figueroa, los que sacan esta resolución que ni siquiera tenía... Les digo para aquellos que, bueno, Cavallo saben que fue ministro de Economía. Caro Figueroa de Trabajo. En la democracia, porque Cavallo había sido presidente del Banco Central en la dictadura. Y Caro Figueroa, quien menciona el colega, era el ministro de Trabajo. Exacto, y ellos con resoluciones que no tenían rango de ley, excluyeron nada menos que al 75% de los que habían sido trabajadores de la empresa y los dejan afuera de la propiedad participada. Los dejan afuera de poder cobrar estas acciones y los perjudican. Eso fue en 1993, pasaron más de 20 años de lucha de esta gente tratando de reparar esto que recién... ¿Quién fue la voz cantante en este espacio? El diputado País. País fue muy didáctico a la hora de explicar la historia. Desde lo administrativo, cómo había sido que de alguna manera se los embaucó a estos trabajadores, hasta la reparación que da el Congreso el 29 de noviembre. Ahora,
los proyectos, el proyecto de ley que termina transformándose en ley tiene como base dos proyectos, uno del Partido Obrero y otro del Frente para la Victoria, que se consensuaron bastante gracias a los trabajadores, porque los trabajadores Impensado, digo, son dos corrientes de pensamiento que a veces no coinciden. Y eran muy diferentes. El Partido Obrero pedía $90.000 por cada ex EPFiano, porque fue lo que cobró los pocos que pudieron cobrar en los 90. Entonces quería llevar exactamente el mismo monto. Después, finalmente son, como dijimos en el bloque anterior, 320.000 pesos lo que estarían cobrando. Esos 320.000 pesos hay que hacer un pequeño ¿Eso se análisis, paga en plata porque o se paga con en bonos? realidad Con bonos que se canjean se por paga plata. con bonos de deuda, pero la ley volvió a diputados luego de ir a Senado con una reforma donde se estipulaba un piso mínimo, porque producto a cierta especulación también en lo financiero y en el tema de las empresas que obviamente están atadas a todo esto, claro. El piso mínimo estipula un piso justamente mínimo, que puede ser incluso más. 311 pesos. Es lo mínimo que puede cobrar por cada acción, dando este resultado, ¿no? 300.000 pesos más o menos. Estas modificaciones se dio en el Senado, ¿no? Para advertir este tipo de... ¿Por qué? Porque en los últimos meses del año pasado, los primeros de esto, las acciones de YPF bajaron con el precio del crudo a nivel internacional, de modo que se estaban viendo muy perjudicados los trabajadores. Se le pone este piso de 311 pesos por acción, sumado a 956. El tema es que el boletín oficial publica la ley la semana pasada, el 28 de mayo, hoy estarían cobrando con ese monto fijo, son 318.000 pesos, casi 320.000 como decíamos recién. Diputados, Televisión y de cara al pueblo. Hoy, ¿de qué manera el Poder Legislativo hizo justicia? En la Comisión de Energía se dio un debate interesante y cuando observé que todo el mundo estaba de acuerdo, obviamente dije ganó la política, ganó la democracia, porque esto es una deuda de la democracia, de un gobierno de la democracia que había generado injustamente y que pasaba los años, en el camino quedó muchísimos trabajadores. No te vayas, ya venimos. Y fueron los trabajadores los que luchando permanentemente, sin claudicar, como otros trabajadores, porque también a lo largo de la tragedia que supuso las reformas de mercado en la Argentina, hubo otros trabajadores, hubo jubilados, hubo docentes, hubo empleados estatales, hubo chicos que se movilizaron en distintas luchas por reclamos de derechos. Y estamos hoy acá y nos disponemos a reparar una larga injusticia. Y aquí estamos en Diputado Televisión, de cara al pueblo, en el recinto de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Uno no puede borrar la historia, pero sí puede corregirla. Eso fue una corrección de la historia. Es una reparación. Reparación. Esa es la palabra. Que la palabra la ley dice más eso. exacta, porque la reparación es un derecho que tiene cualquier víctima. Está incluida en cualquier tipo de justicia nacional o internacional, el derecho a la reparación. Exactamente. La lucha se intensificó a partir del 2011, donde hubo asambleas en las provincias de Río Negro, Neuquén, también la de Chubut, donde los empleados se trasladaban y hacían una asamblea popular, porque planteaban tanto en las legislaturas provinciales como en algunos casos en la provincia de Chubut, hacían asambleas en las plazas con un megáfono y explicaban... Te imaginas la soledad, ¿no? Sí. Exacto. Te imaginas la soledad, llegaron a cortar los ingresos. Las voces en soledad. Llegaron a cortar los ingresos a la refinería como la de Luján de Cuyo porque no tenían, respuestas de ninguno de los poderes. Iban agotando instancias. Primero una asamblea hacerlo conocer al pueblo, a los medios de comunicaciones locales y después bloqueaban algunas empresas y ahí como que empezaron a tener conciencia de la vulnerable de los derechos de los empleados. Digo, tampoco ibas a esperar que medios hegemónicos absolutamente subsidiados por las grandes compañías privatizadoras, con grandes avisos de publicidad, ibas a darle lugar a miles de personas que están diciendo, che, mira que esa empresa que pauta en tu diario o en tu canal me robó.
incluso los periodistas también, ¿Cómo? hay casos, han sido cómplices. Habló y votó, pero sabemos perfectamente bien. Claro, de cómo se especulaba con el precio de por ahí algunas acciones o mentir directamente ¿no? sobre la inversión que realizaba Repsol en la Argentina. Está comprobado. Bueno, son los mismos que hoy también te bastardean y te dicen que YPF es un mal negocio. Y te ponían la ley casualmente, el negocio, te ponían la ley y las resoluciones que estaba aprobada por el Congreso en la época del 90. Era lo primero que te decían, ¿no? En la dictadura YPF tenía una deuda de 300.000 dólares. Cuando termina el menemismo, YPF tenía una deuda de 6.000 millones de dólares. Eso realmente muestra cómo se continuaron las políticas económicas tanto en la dictadura como en el menemismo. Es importante analizar el rumbo económico también en todo esto. Sí. Y no, me quedé pensando porque la idea de cara al pueblo, en este espacio donde se cruzan tantas voces y de pronto no es fantasmagórico, pero si no está el espíritu de aquellos que cruzan ideas. Sigo imaginando todos aquellos que aguardaban la respuesta desde cada uno de los palcos. Desde los palcos y desde la calle también. En la calle también. Exacto. En las provincias. Sobre todo en las provincias, ¿no? Estaban atentos acá a lo que ocurría. Exacto. Viajaron innumerable cantidad de veces al Congreso a empujar esta ley. Iban despacho por despacho hasta que finalmente fueron los propios trabajadores, como decíamos recién, los que en asambleas fueron dando el voto de ir avanzando y fue porque ellos intervinieron que, como decíamos recién, el Partido Obrero y el Partido del Frente para la Victoria pueden consensuar un proyecto que es este que finalmente se transforma en ley. Sí, el 29 de abril más de 14 horas de debate hubo en el Congreso Nacional, más precisamente en la Cámara de Diputados de la Nación, para aprobar este proyecto, como decías, Horacio, con 214 votos. Mira, alguno de los legisladores habló de esto de corregir y habló precisamente, lo bueno que tiene la democracia es que puede corregirse a sí misma. Es cierto eso, la democracia te da la posibilidad esa. A modo de cierre, mirando para adelante, hay algunos muchachos más jóvenes o aquellos que creían que esto nunca iba a pasar. ¿Qué mensaje dejas? Yo creo que es un gran aprendizaje para la clase política y para todos los argentinos, porque ha sido finalmente el pueblo unido, los trabajadores los que han logrado esta conquista. Sí. Los diputados le decían, esta ley es de ustedes, claro, tratando de un poco correr del centro de la escena a los 3 diputados que impulsaron los proyectos de ley. Yo creo que si el pueblo se hace sentir, se organiza, finalmente pueden obtener este tipo de proyectos que vienen a reparar. ¿Tu puedo opinión? Me parece que día a día la lucha de los trabajadores y de esta sociedad está también representada aquí en la Cámara Baja. ¿Tu opinión? Yo creo que los trabajadores tienen que hacerse cargo sin duda de sus destinos. No me parece tan ingenua las palabras que dio la Presidenta de la Nación el 25 de mayo, cuando pedía que los argentinos se hagan cargo, se empoderen de los derechos. Y me parece que eso es un gran aprendizaje, poder tomar cada una de las causas que uno tiene, apoderarse e intentar impulsarlas. Porque es nuestro, no depender, individualmente y en colectivo, naturalmente. No depender de muchas veces un poder o algún gestor que se haga cargo o solamente quedarse en casa levantando la voz en contra, ¿no? Mario, Sergio, Matías, muchísimas gracias. Un placer. Y gracias a vos y a Diputados Televisión por pensar en voz alta de cara al pueblo. Hasta encontrarnos. Muchas gracias. Se va a votar el dictamen de las comisiones de energía y combustible y otras, por el cual se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley por el que se establece una compensación económica a favor de los ex agentes de yacimientos petrolíferos fiscales Sociedad Anónima que no adhirieron al programa de propiedad participada. Orden del día 1894.
214 votos afirmativos, no hay negativos. Identifíquese a la diputada Carrió. Resulta afirmativo el proyecto de compensación económica a favor de los ex agentes. Es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.